más al seminario. Vamos a ver si conseguimos poner la presentación que completaría mi ponencia, y si no, pues cuando salga publicada se completa. Bien, entonces había el título que ha leído Mario. En principio, yo ahora estaba sentado ahí hace un rato, en el descanso que había dado antes, y de pronto se me ha venido a la cabeza la posibilidad de subtitularlo Retazos de crueldad en la vida de García Lorca, y de cómo Moreno Arenas lo recoge en su Federico en carne viva. Se me ha ocurrido que podría ser el subtítulo, además haciendo un poco de guiño a los títulos que suele poner Moreno Arenas. Mi padre se casó viudo con mi madre. Mi infancia es la obsesión de unos cubiertos de plata y de unos relatos de aquella otra que pudo ser mi madre, Matilde Palacios. Mi infancia es aprender letras y música con mi madre, ser un niño rico en el pueblo, mandón. Esa es la percepción que el propio Federico tiene sobre su infancia, y por lo tanto deja evidencia del autoconcepto de diferente, de su posición en los márgenes, en la otra orilla, de ese niño que fue y que estaba en su casa prisionero de un círculo conmovido de afectos y cariños, sus hermanas y su madre. Somos lo que llegamos a ser, y en nuestra construcción queda la huella de la sociedad en la que hemos crecido, vivido y, ¿por qué no?, muerto. La muerte no es otra cosa que la puerta que se abre para vivir en el recuerdo, y nuestro poeta tiene la piel ungida del crisol de etiquetas que le han acompañado en su vivir y que le han continuado en su morir. La sombra de la tristeza puede ser extremadamente alargada cuando las plumas se empapan en crueles tinteros de malicia, envidia o ponzoña, porque ¿cuántos de los calificativos saldrán de la admiración y cuántos se situarán tras la máscara del descrédito? Montanelli, al cabo de 3 lustros del asesinato del poeta, reconoce cómo la imagen del granadino ya había comenzado el proceso de travestismo que le perseguirá con el paso de los años, situándolo al servicio de ideologías e intereses vacuos, porque, abro cita, García Lorca no era aquel hombre de gran belleza tal y como se dijo después, de estatura media, con lineamientos más bien rudos y pesados, de frente convexa, con una abundante cabellera negra y lisa. Solo tenía 3 cosas estupendas: la mirada luminosa, la risa del niño y la voz, cuya gravedad cálida y propia de un barítono recordaba el cante hondo que vibra como un acompañamiento de guitarra en sus poemas. Tenía ángel, decían de él sus amigos. No será este, cierro cita, no será este un hecho que desaparezca tras su muerte. Es el sino que, como compañero de vida, se asirá con fuerza a su ternera como cuestionamiento, tergiversación, descrédito, y que le irá situando en centros de los que podría no desear ser parte protagónica. Es el proyecto de la barraca un claro ejemplo de cómo, en la revuelta época de los años 30 del siglo XX, la prensa corta despiadados trajes que incomodan al poeta, dejando escrito que detrás de la evidencia tangible de aprobación en ese subsidio de 300.000 pesetas hay una historia que aún no se ha contado. La historia de los estudiantes que fueron parte de la revolución y de las actividades prerevolucionarias que hizo posible la República. Federico siente las picaduras de los alacranes, se revuelve y no quiere hablar, porque se le ha pretendido dar por parte de algunos matiz político, y eso no. El teatro universitario no tiene tendencia política ni de ninguna clase, es simplemente teatro. Se ve en la encrucijada de defenderse, si no por él, por todos con los que comparte proyecto y vida, dejando bien claro que ninguno de ellos recibe un salario por llevar de forma altruista el teatro por los caminos de aquella España, y aún así, dice, pasamos por la amargura que nos llamen enchufistas y de que en algunos pueblos de Soria nos reciban a pedrada limpia. Así, el poeta no hizo nunca las paces con la fama ni con el éxito. Confiesa García Lorca que le da vergüenza ver su nombre por las esquinas y que siente angustia al exponerse a la curiosidad de unos y la indiferencia de otros. Y es, precisamente por ello, por lo que no quiere decir nada
entrevistadores. Dice, ni crearme conflictos con autores, críticos, amigos y enemigos. El poeta, el dramaturgo, el conferenciante, el personaje público reconoce no llevarse bien con ese proceso de descalificación, pero tras él está la persona, el hombre de la vega granadina con sus pulsiones, con sus deseos, con sus necesidades de realizarse, de ser en sí mismo en una España de inicios del siglo XX. Abro cita. Cuando iba todavía a la Amiga, le tomé tanto cariño a un chiquillo, un poco más pequeño que yo, y yo no tenía cumplido los 7 años, que estuve a punto de tirarme de la Torre de la Vela abajo porque se fueron de Granada a un pueblo los padres del niño y se lo llevaron, claro está, con ellos, dejándome sin compañero de juegos, exentos de la menor picardía ni intención del sexo inocente, pero yo lo prefería entre todos. Después, cuando me he podido dar cuenta de mis preferencias, he sabido hasta qué punto lo que me gusta es eso que le dicen pervertir, de pervertir a los jóvenes que ya saben lo que se hace y sobre todo, mejor, cuanto más hombrecitos. Cierro cita. Federico García Lorca, Granada, 1898-1936. Lejos de su nacimiento, muy lejos de su asesinato, queda aún ese año de 1972 que va a suponer el pistoletazo de salida con el que se alzarán voces, pública y colectivamente, para romper el silencio cruel que imperaba en la sociedad europea y que legitimaba el vituperio a que se sometía a las personas homosexuales con falacias como la clasificación acuñada de ser personas enfermas. Lejos, muy lejos, queda este siglo XXI desde donde miramos al pasado con los zapatos del presente, en el que la homosexualidad tiene buena prensa, se evoca por todas partes a cielo abierto, hace buenas emisiones de radio y de televisión, supone un buen comercio, incluso es políticamente correcto inclinarse ante ella. Lejos, muy lejos queda el surgimiento de la política queer que reivindica para los gays y las lesbianas el estatuto de parias, relacionándose con todo lo que tenían en común con aquellos que la sociedad mayoritaria consideraba como anormales. Y García Lorca es ese Federico que abría sus carnes con los gitanos, con los negros, en las cuevas, en el malecón, en los arrabales, en el Albaicín, en Harlem. Aquí comienza el retorno trágico del héroe. El poeta de la Negra es consciente de que nadie es profeta de su tierra. En una ciudad muy fría, una ciudad acolchada, muerta, que dice él, como él consideraba a su Granada natal. La ciudad que custodia su origen, que cobija a sus padres, que alberga su huerta de San Vicente y que golpea su mente en aquel 16 de julio de 1936 cuando, ante el abatimiento, la inquietud y la desorientación, toma la decisión de dejar Madrid e ir a Granada y que sea lo que Dios quiera, teniendo la certeza de que los campos se van a llenar de muertos. En este retorno trágico del héroe, en un viaje sin vuelta, regido por el cruel destino y donde, como no podía ser de otra manera, los descalificativos le seguirán acompañando, tornando en dolorosa pompa fúnebre, un Pemán que trata de invertidos a Sirgu, Cipriano y Lorca, un cronista de Le Figaro que desliza los motivos oscuros como causa del asesinato del poeta, falsas gitanerías del populacho que divaga de las redacciones de los periódicos a los escenarios flamencos de más baja estofa, la degeneración de su estilo poético, la admiración decadente de sus gracias tergiversadas o la calumnia simplemente hacen todo lo que pueden, que es mucho, por menoscabar esa grandeza frustrada por la fatalidad. A Federico lo mató la envidia de Granada, escribe Rivas Cherif. Y esa Granada es la que despierta un amanecer del 18 de agosto de 1936 con los luctuosos rumores de que el poeta había sido fusilado. Los rojos juraban que por los de Franco, los nacionales decían que no se sabe quién, y un Trescastro, fanfarrón exagerado, jactándose de llegar desde el camino de Bizna al Alfacar, de donde vendría, de darle 2 tiros a García Lorca en el culo por maricón. Tanto monta tanto García Lorca, tanto monta tanto, que un bando culpase al otro, que el otro mirase para el lado opuesto,
como que nadie haya llegado a dar credibilidad a que Juan Luis Tres Castro Medina estuviese en aquel fatídico camino. Todo ello pone en evidencia la notable facilidad con que ciertos individuos con autoridad social pueden comunicar verdades sobre un sujeto gay. Si el mensaje ya está presente en el destinatario, no necesita ser enviado, solo necesita ser activado. Simplemente te expone a que no importa lo que hagas, la gente pueda decir cualquier cosa con la confianza de que sus palabras serán creídas. Se cebaron la crueldad, la brutalidad, la bajeza, la envidia y la fatalidad sobre el poeta, pero esto es lo que no calcularon quienes fueron capaces de amontonar en su corazón tanta sombra, que Federico murió para seguir viviendo, no solo en su obra y en sí mismo, sino en nosotros, en la vida inmarcesible de ese pueblo siempre sin terminar, que dice Blanco Amor. Madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores por telegramas azules que vayan del sur al norte. Sí, se enteraron los señores y las señoras y el mundo entero, porque la obra de García Lorca perdura a lo largo de los siglos. Las cartas de Federico continúan saliendo de los armarios para desnudar al hombre y dar sentido a las palabras que dejó escritas, y también se enteraron porque Federico García Lorca trascendió la vida para convertirse en personaje. La figura de Federico fue casi desde el mismo momento de su muerte cantada por poetas dentro y fuera de España. Antonio Machado así lo hace en El crimen fue en Granada, y en el teatro dan testimonio textos como Bizna o Muerte de un poeta de José María Camps, La muerte de García Lorca de José Antonio Rial, Vivir para siempre, fantasía de teatro en un acto de Lorenzo Pires Carbonell o Centellas en el sótano de Alberto Miralles. Son algunos ejemplos de la nómina a la que ponen broche desde la Vega granadina El inframundo, opus escénica para guitarra española con coda para instrumentos de percusión, y Federico en carne viva, drama inconcluso de José Moreno Arenas. Este autor alboloteño hace con fuerza las herramientas de su poética y se adentra en un viaje cuasi iniciático con el que persigue penetrar en el verdadero Lorca, el que sufre en sus carnes la crueldad de unas costumbres con fuerza de ley que permiten la humillación, la esclavización de unos seres humanos por otros. Una moral bañada en océanos de hipocresía que no acepta a las personas como son. Con esta afirmación que Moreno Arenas pone en boca de García Lorca, se sientan los dos autores, codo con codo, en el atrio del cortijo de Adamuz, a la sombra de la parra, para contemplar con los mismos ojos la vega que se extiende ante ellos y la granada que hociquea en el tarro. José Moreno, que se caracteriza por una escritura de denuncia, que pellizca, que indigesta, desnuda al poeta granadino, lo deja en carne viva y lo hace buceando en el verdadero Federico a través de las experiencias de quienes compartieron con él, respirando el polvo de los campos por los que anduvo, escuchando los mismos silencios de la Vega y cuestionando el academicismo que ha travestido a Federico García Lorca para uso y disfrute de ideologías y banderas. Pepe toma el sendero del lirismo lorquiano, se sienta en la encrucijada de la tradición y la vanguardia en la que García Lorca se situó y mira los ojos a Federico para dejar volar la pluma que llene las páginas del inframundo y se expanda en Federico en carne viva. Moreno Arenas tiene presente la muerte dentro de sus obras de tema lorquiano como la constante que es en la vida de Federico. El inframundo y Federico en carne viva están situadas en ese no tiempo que convulsiona ante la llegada de la Guerra Civil Española, antesala del asesinato que el propio poeta supo presagiar al despedirse de Madrid con aquel «estos campos se van a llenar de muertos». El autor, alboloteño, una vez más, esgrime el recurso de la intertextualidad para tomar de la mano al poeta poniendo en boca de Margarita los versos que aquel pondría en la de su Bernardo. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! Federico era consciente del reconocimiento que sus tragedias rurales le habían aportado y estaba agradecido con el público por su acogida. En ellas estaba recogida la voz de la conciencia, de la religión, del remordimiento. Pero esa, presagiaba, no es mi obra. Mi obra vendrá. Ya tengo algo. Lo que venga será mi obra. ¿Sabes cómo titulo mi obra? El público. Es así.
Es así, decía García Lorca. En el público tiene claro estar planteando el conflicto de las máscaras y el espíritu porque está decidido. Siempre haré el teatro que me guste, el que siento, y lo haré como me dé la gana. Los diálogos entre Margarita y Federico establecen las dos posturas antónimas, dilema trascendental en la vida y obra del poeta granadino: teatro al aire libre versus teatro bajo la arena. Teatro de reconocimiento social frente al nuevo teatro, el que está por venir, el que llegará de Europa, el de las décadas venideras. No cabe duda que García Lorca era un adelantado a su tiempo, como tampoco la hay de que este mismo hecho le supuso un continuo conflicto con su entorno social y artístico, así como con su propio ego creador. Será Margarita, actriz, quien utilizará Moreno Arenas para dar voz a la tradición teatral y a los gustos del público conservador contra los que se revolvía el poeta granadino. Es un suicidio. ¿Acaso te has vuelto loco y pretendes acabar con el dramaturgo que llevas dentro? Este teatro que ambicionas representar, no sé con qué compañía ni para qué público, se adelanta años a nuestro tiempo. Tú mismo lo has reconocido. El público de hoy, ese público que siente verdadera devoción por tus creaciones, no está preparado para esos ridículos diálogos. Eres tú la que te engañas. Tu análisis es demasiado simplista, por no decir cruel. Bernarda, alter ego de Frasquita Alba, viuda y madre, ciudadana de la Vega granadina, habitante de Asquerosa, comparte vida, aromas, silencios y pozo medianero con Federico García Lorca. Y García Lorca, como creador que da vida al personaje, establece dónde están los límites. Mi sitio está entre los míos, con el pueblo, que jamás me traiciona, que nunca me da la espalda. No seas rencorosa, sube del escenario, que es el lugar que te corresponde, que es tu verdadero sitio. No, Federico, estoy donde debo estar, rodeada de... Deja de jugar a ser Frasquita. Eres Bernarda, no te olvides. Este episodio ilustra la distancia que separa a ambos en cuanto a la identificación con los habitantes granadinos. Bernarda argumenta que el pueblo son los suyos, quienes no la traicionan, y son precisamente los paisanos granadinos los que sí traicionaron a Federico y lo condujeron hacia el camino que une Biznar y Alfacar. Bernarda está donde debe estar, acatando las normas establecidas, aquellas que rigen la privación de libertades y hacen legítimo el encierro de la mujer, aquellas normas trazadas desde un sistema patriarcal del que ella misma se erige representante tras la muerte de Antonio María Benavides. Sin la presencia del difunto esposo, el hogar cierra las ventanas, viste el negro de la invisibilidad e impone el silencio a ella misma. Leyes sociales que se convierten en constante víctima a la mujer y por las que también se sentía dominado el poeta. Moreno Arenas se caracteriza por alzar la voz, lanzar sus pulgas, a soltar picotazos, y no iba a faltar en sus principios poéticos al referirse sobre la provincia que le vio nacer. En el inframundo realiza una definición de Granada y su Vega que desarrolla posteriormente en Federico en carne viva. Con la peripecia teatral que Moreno traza situando a Bernarda en su butaca, identificándola con el público como espectadora de la escena que habitan Federico y Margarita, sigue insistiendo en la sociedad castradora que ha rodeado a García Lorca, donde los límites marcados por las convenciones son claros para las mujeres y para todos aquellos que no se ajusten al patrón establecido por el heteropatriarcado. Pero también está Margarita, la Margarita amiga, confidente, la que utiliza Arenas para trazar el tercer pilar temático, el deseo escondido, la pasión silenciada. Este tema lo desarrolla únicamente en Federico en carne viva, donde desnuda a García Lorca para tratar el tema del conflicto amoroso, que ya reflejado en Poeta en Nueva York es el fundamento argumental del público, donde Federico entra en conexión con su yo más íntimo. Es este aspecto de una importancia superlativa. Es necesario acercarse al legado de García Lorca desde el hombre, apartándose de los crueles matices que han travestido al mito, para evitar una lectura, si no equívoca, sí parcial o inexacta de sus obras. Dice Federico: tengo que ser cronista de mi tiempo, sí, pero también de mis anhelos, de mis aspiraciones, de mi proyecto de vida, que también será el proyecto de vida de muchos otros que no tienen las posibilidades de manifestarse que tengo yo. Mi rebeldía será su voz silenciada, amordazada. Tengo que liberarme de esos barrotes que me asfixian y escapar y correr hacia otra Vega. Esta Vega, mi Vega, a la que tanto amo,
me está matando en sutil silencio como la ingesta de un veneno en pequeñas dosis. Nueva York queda tan lejos. ¿A dónde quiere ir, papá? A ningún sitio, mi mente que es libre ya está en ella. Que me zurzan si te entiendo, y que te zurzan a ti también. Al corazón de Juan. Y finalizo diciendo que la crueldad, y esto es una conversación telefónica entre Moreno, Arenas y yo, la crueldad es la gran visitadora de la vida de Federico. Y por ello, Arenas le traza el camino de la huida. Siendo conocedor Pepe Moreno del perjuicio y la crueldad que ha supuesto elevar a la categoría de mito el poeta granadino en tanto que lo ha alejado del hombre y por tanto ha dificultado el entendimiento de su legado, y siendo consciente Moreno Arenas de que el santuario ya está construido, entra con el látigo en los templos y expulsa a los sacerdotes para permitir acercarnos a la carne viva de Federico sin acicates y sin maquillajes. Muchas gracias.